¿Qué tal? Les doy la bienvenida a una emisión más de En Defensa del Consumidor. Hoy hablaremos sobre cómo en México hemos normalizado el consumo del alcohol, pero también cuál es la parte de responsabilidad que tienen las empresas, la industria del alcohol, para que eso esté pasando aquí en nuestro país. Acompáñenos en esta emisión que preparamos, ya saben, en colaboración con el Poder del Consumidor. Esta semana en La Nota Neta les tengo información sobre una discusión que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre 3 amparos presentados por Santa Clara, subsidiaria de FEMSA Coca-Cola, Herdes, Nutriza y la embotelladora Desde el Corazón del Fruto. Este proceso de amparos lleva casi 2 años en la Suprema Corte y se espera que en esta ocasión puedan ser resueltos de forma favorable al etiquetado. Hay que recordar que expertos de organizaciones de la sociedad civil afirman que la oposición de la industria alimentaria frente a este etiquetado pues es parte de algo que han realizado durante años, es decir, se han opuesto durante años a la regulación de la publicidad dirigida, por ejemplo, a la infancia y a que se mantengan vendiendo productos, esos productos ultraprocesados en las escuelas. Diversas organizaciones nacionales e internacionales enviaron más de 35 amicus curiae a la Suprema Corte de Justicia para mostrar su apoyo al etiquetado, incluyendo cartas de grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas y de la UNICEF. Estas cartas que enviaron pues son en defensa del etiquetado, así que estaremos al pendiente de qué es lo que define la Suprema Corte en cuanto a estos amparos. Bueno, ahora hablemos sobre cómo hemos normalizado el consumo del alcohol. Y es que actualmente las epidemias que enfrentamos tienen causas muy diferentes a las que vivíamos en el pasado, que por ejemplo eran transmitidas por picaduras de mosquitos, por bacterias o virus. En cambio, la Organización Mundial de la Salud ha alertado que nuevas epidemias se deben al consumo del alcohol, del tabaco, de la comida chatarra y de bebidas azucaradas. El consumo del alcohol tiene impacto en quienes lo consumen, pero también en terceros, empezando por cómo se ha normalizado. Y es que, como ustedes saben, además de ser legal, el alcohol es una droga socialmente aceptada y también pues es capaz de generar dependencia y diversos daños a la salud física y mental. El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central que provoca una baja en los reflejos motores y un efecto desinhibidor. La dependencia en el consumo del alcohol también está relacionado con el riesgo de desarrollar, por ejemplo, trastornos depresivos y ansiedad. Y si bien es cierto que crecer en un ambiente familiar donde se abusa del alcohol hace que las infancias y las adolescencias sean más propensas a consumir, a tener un consumo problemático del alcohol, la responsabilidad no debe recaer ni recae únicamente en las familias. Y es que hoy queremos invitarles a pensar en el contexto social que ha provocado la normalización de consumir el alcohol de manera problemática. La industria de las bebidas alcohólicas ha creado una gran disponibilidad y una amplia oferta de sus productos. Es más fácil, cada vez es más fácil acceder a estas bebidas. Hay más puntos de venta, incluso cerca de los centros escolares. La industria del alcohol también impulsa el consumo a través de grandes campañas de publicidad engañosa dirigidas a jóvenes, a mujeres y que también se enfoca, por ejemplo, en patrocinar grandes eventos deportivos y musicales. De igual manera, su publicidad ha contribuido a relacionar el consumo del alcohol con la alegría. Bueno, y para hablar más sobre este tema y sobre todo de las prácticas comerciales abusivas de la industria del alcohol, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Arturo Sabines. Él es coordinador de la Estrategia sobre Alcohol en el Poder del Consumidor y vocero de la Red de Acción sobre Alcohol. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Montserrat, por invitarnos. Gracias, Arturo. Pues a mí me gustaría en primer lugar preguntarte cómo podemos hablar de ese tema del consumo del alcohol sin estigmatizar a las personas que consumen, a las familias. Es una muy buena pregunta. Desde hace muchos años la Organización Mundial de la Salud ha buscado justamente tanto a los consumidores de sustancias psicoactivas
que son en su generalidad drogas, y el alcohol es una droga legal, pero es una droga, como a las personas que consumen alcohol ha buscado que no se estigmatice esto. En el caso del alcohol es muy claro que la OMS ha distinguido que los problemas que se relacionan al consumo no son solamente con aquellas personas que abusan o que son dependientes al consumo de alcohol. Es decir, hay personas que pueden tener problemas desde consumir un solo trago, ¿no? Y por ejemplo, el mejor caso de esto es lo que la OMS define como uso nocivo, porque ahí dice, son prácticas asociadas al consumo del alcohol que presentan un riesgo. Y el mejor ejemplo es un menor de edad. Un menor de edad no debería de consumir la más mínima gota de alcohol. No debiera bajo ninguna circunstancia consumir alcohol. Cuando esto se da, eso es uso nocivo del alcohol. Cuando una mujer está embarazada, no debería de consumir alcohol, porque no solo se afecta a ella, sino afecta al producto que tiene. Digo, es lamentable que tengamos tanta información hoy en día y sin embargo tengamos una tasa alta todavía, no solamente en la región de las Américas, a nivel mundial, del síndrome fetal alcohólico, ¿no? Es decir, daños que se generan en el producto que pudieron haberse evitado si durante el embarazo no se hubiera consumido bebidas alcohólicas. Una persona, por ejemplo, que conduce un vehículo automotor o maneja una maquinaria peligrosa, o una persona que tiene una profesión de cuidados, vamos a pensar un anestesiólogo, un controlador aéreo, no debiera consumir alcohol, la más mínima cantidad de alcohol, mientras está en su trabajo. Todas esas son consideradas prácticas de uso nocivo para caracterizar que no solamente quien abusa del problema del alcohol tiene un problema. Hablar de las personas que tienen problemas con su manera de beber creo que es la mejor manera de referirnos a ellas. En términos generales puede haber personas que muchas veces, la gran mayoría, no reconozcan que tienen un problema de abuso de bebidas alcohólicas, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, suele estigmatizarse mucho, estereotiparse mucho, que el que es alcohólico es aquella persona que está tirada en la calle, que está abandonada a su suerte, lo que se conoce como indigente. Y en realidad los problemas de dependencia de alcohol pueden lucir muy normales o muy cotidianos en nuestra realidad, ¿no? Y la gente tiene ahí que hacer un esfuerzo por reconocer cuando ya tiene problemas con su manera de beber. Y bueno, en ese sentido también, ¿cómo es que el consumo en exceso del alcohol se ha normalizado? Lo hemos normalizado al menos en México. ¿Cómo has visto tú esa parte? Esa es una gran pregunta. Fíjate que cuando nosotros revisamos los datos de las encuestas nacionales de consumo de drogas, vemos que México no se caracteriza por ser un país de consumo diario de alcohol, como sí ocurre en otras partes del mundo. De hecho, en la región somos... hay un indicador que es cuántos litros per cápita consume una persona por país al año, y México no es de los que tienen un mayor consumo per cápita. El problema está en lo que tú refieres, en lo que se conoce como la práctica de consumo excesivo. Y el consumo excesivo definido es cuando una mujer consume 4 o más copas por ocasión, o un hombre consume 5 o más copas por ocasión. Aquí hay que decirle a la gente, a la audiencia, que cuando se habla de copas, la OMS ha creado un concepto que se llama unidad de trago estándar, unidad de bebida estándar, que es la que estandariza para que uno pueda clínicamente saber cuánto consume una persona, y es una tabla de equivalencia. Simplemente una lata de cerveza en promedio de 355 mililitros, que es la más común, la más comercial, equivale lo mismo a un shot de tequila, que equivale lo mismo a una copa de vino, o que equivale lo mismo a un tarro de pulque, ¿no? Todas esas tienen diferentes volúmenes y diferentes concentraciones alcohólicas. En la norma oficial 142 de la Secretaría de Economía y COFEPRIS, ahí establecen que son 13 gramos ese trago estándar. Entonces, quiero decir con esto que cuando una mujer en una fiesta, en un antro, en una feria, en un festival, consume 4 de estas copas, de estos equivalencias, a lo mejor se toma una cerveza, a lo mejor se toma un shot de tequila y 2 copas de vino, eso ya es consumo excesivo. A partir de 4 copas o más es consumo excesivo para las mujeres. En el caso de los hombres, a partir de 5 copas o más es consumo excesivo. ¿Y cuándo se da mucho esto en nuestro país? Particularmente el fin de semana. Y es lo que hemos normalizado, que tú decías en la pregunta, normalizamos este tipo de prácticas, y el mexicano además es muy dado a jugar con ello, ¿no? A hacer fiesta o diversión al respecto de ello. Solemos decirme el jueves, el sabadrink, o sea, ya sabemos que se acerca el fin de semana y empezamos. Incluso, y esto no es una práctica novedosa, ya tiene algunos años, incluso la encuesta nacional del 2016, la ENCODAT 2016, mide ya el precopeo, es decir, una práctica muy extendida en jóvenes en la que
particularmente el precopeo surge por temas económicos, financieros, ¿no? Es decir, llegar al antro nos va a salir en una feria, en un dinero, entonces, ¿por qué no nos reunimos en casa de fulanito? Empezamos aquí con unas bebidas y ya nos vamos y ya no gastamos tanto allá, ¿no? Y después empezó a surgir el famoso after, ¿no? Y entonces tenemos precopeo, la fiesta, el antro, el jale en sí, y posteriormente el after, ¿no? Entonces, tenemos promedios de consumo que no van de los 4 o 5 copas, o sea, son mucho mayores, con el riesgo además de que implica para la salud abusar en ese sentido del consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Eso lo pienso en las dinámicas de amistades, ¿no? Y también cómo lo ven dentro de las familias, pues aquí en México. Eso es un tema muy importante, porque algo que ha visto la evidencia científica, la literatura al respecto es mucho, y aquí es importante un mensaje para los padres de familia, que el modelamiento es una práctica de aprendizaje muy importante, y que en el caso del consumo de alcohol pues conlleva un riesgo muy significativo. Es decir, si un papá y una mamá han decidido consumir bebidas alcohólicas teniendo en plena crianza a sus hijos, pues tendría que tener un comportamiento de no riesgo relacionado al consumo del alcohol, y esto es no abusar de bebidas alcohólicas delante de tus hijos, no mandar a tus hijos a prepararte la bebida, prácticas que en ocasiones los papás creen que son protectoras y son todo lo contrario. Por ejemplo, el hecho de decir, pues te voy a enseñar a beber aquí para que allá no te engañen, o prefiero que bebas aquí en casa y no allá afuera. Eso, con todo respeto a los papás, no es una práctica protectora, no es un factor protector, es todo lo contrario. Un menor de edad, ya lo decíamos hace rato, no debe consumir la más mínima copa de alcohol. El ser consecuente, el ser tolerante a que un menor de edad consuma en la dinámica familiar, solamente lo está poniendo en una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque esa práctica que empieza como experimentación, como aprendizaje, lamentablemente la información nos dice que a la postre va a terminar con problemas de abuso y dependencia muy probablemente. De hecho, hay datos, y te estoy hablando de la década de los 80s, en los 90s, en España, un proyecto que se llamaba Alfil, ya medía el riesgo de que hijos de padres dependientes de alcohol tuvieran problemas con el consumo de bebidas alcohólicas. Y esto tiene mucho que ver, más que con cuestiones genéticas y biológicas, con un modelamiento, con un aprendizaje que viene de casa. Entonces, ¿cómo está en el seno de las familias? Pues sigue siendo en nuestro país mayoritariamente el hombre que consume por encima de las mujeres, pero en el caso de los adultos, porque cuando revisamos los datos en menores, la última encuesta nacional de salud y nutrición, la 2021-2022, la ENSANUD, que levanta el Instituto Nacional de Salud Pública, nos dice muy claramente que en adultos la proporción de consumo excesivo, es decir, ya de esta práctica nociva de alcohol, que se da sobre todo en el último mes, es de 3 hombres por una mujer. Pero en los adolescentes, y eso es un dato importantísimo, en los adolescentes, la práctica de consumo excesivo es de 1 a 1 ya. Es decir, por cada adolescente de sexo masculino, hay una adolescente de sexo femenino que está consumiendo alcohol a la par que su compañero, que el par, digamos. Eso es una condición de riesgo novedosa, nueva, que está evidenciando un problema serio, porque volvemos al punto, no importa si es hombre o mujer, un adolescente, un menor de edad, no debiera consumir la más mínima copa de alcohol. Entonces, hemos normalizado ese proceso, hemos normalizado no solo que consuma el menor, sino hemos normalizado hasta el hecho de que consuma de manera abusiva o excesiva, ya sea de una sola ocasión, ya sea de fin de semana o de manera recurrente en un mismo mes, ¿no? Y bueno, también te quiero preguntar, pues, ¿qué es lo que provoca este consumo excesivo? Porque es importante poner la atención, ¿qué efectos tiene a nuestra salud? Ya me decías en adolescentes, pero también en personas adultas. En el campo de la salud, desde hace muchos años se creó un concepto que se llama determinantes sociales de la salud, es decir, aquellas condiciones que hacen que una enfermedad se presente, se postergue. Hay que decirlo, a nivel mundial vivimos lo que se llama una transición epidemiológica. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos pasando, antes mayormente la humanidad moría por enfermedades infectocontagiosas y hoy en día muere más por enfermedades no transmisibles. ¿Qué significa esto? Que afortunadamente gracias a los antibióticos, a las vacunas, a los medicamentos, ese tipo de enfermedades han reducido considerablemente su carga de enfermedad y de muerte. Sin embargo, los estilos de vida nos están llevando a tener otro tipo de carga de muerte y particularmente las no transmisibles. ¿Cuáles son las más comunes para que la gente la sepa? La principal, las enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, la diabetes. La región de las Américas y México es el segundo lugar de causa de muerte en nuestro país. En tercero, el cáncer, todos los tipos de cáncer. En el caso de
las mujeres el cáncer de mama, en el caso de los hombres el cáncer de pulmón o de próstata, que son los más fuertes, y tenemos a las enfermedades respiratorias, particularmente poco. Bueno, se encontró que los factores de riesgo más comunes a estas son justamente prácticas riesgosas como es el consumo de tabaco, el uso nocivo del alcohol, la inactividad física y la mala alimentación. Si nos detenemos a pensar en el alcohol como una condición justamente de estilo de vida, podemos identificar muy fácil por qué es que esto se ha ido normalizando, respondiendo a la pregunta, ¿por qué es que hemos ido teniendo un problema de normalización del consumo de alcohol? Porque hemos llegado a la parte de la tolerancia de ver, número uno, que el alcohol pareciera que no es una droga cuando es una droga legal. En muchas zonas de nuestro país la cerveza no se considera ni siquiera una bebida alcohólica, sino una bebida exclusivamente refrescante, ¿no? Eso, por ejemplo, inclusive tiene que ver con condiciones en estos determinantes de estilos de vida que favorecen. Y aquí vemos varias circunstancias, tanto condiciones normativas, es decir, de regulación del gobierno del Estado, como condiciones comerciales que han favorecido esto como nunca en la vida. Y un ejemplo, y respondiendo específicamente a esta pregunta, yo creo que uno de los factores más importantes y decisivos para que tengamos este consumo excesivo, no solo en adolescentes, sino en general en la población como un patrón de riesgo, es la alta disponibilidad de bebidas alcohólicas que tenemos. Hoy, como nunca, Montserrat, en la historia de nuestro país, tenemos una cantidad de puntos de venta de alcohol que no ha existido en toda la historia de nuestro país. Hoy, yo creo que toda la audiencia lo sabe, no hay una colonia del país que no tenga una tienda de conveniencia de 24 horas, ¿no? Hace 30 años conseguir una bebida alcohólica en la noche era una odisea, era un reto. Hoy en día no lo es, la alta disponibilidad es tal cual, que inclusive desde tu propio móvil, desde tu celular, ya puedes pedir que te lleven la cerveza, el alcohol a domicilio, ¿no? Es decir, hemos llegado a ese punto. Entonces la disponibilidad entendida como la cercanía, la proximidad, pero también como la regulación en horarios de venta. Es decir, qué tanto se permite, qué tanto no. Hace algunos años el Estado de México, por ejemplo, permitió que en los hoteles la venta de alcohol nunca se detuviera, mientras que en el resto del país, llegada a la medianoche o las 11 de la noche en algunas entidades, por ahí la 1 de la mañana, se interrumpe la venta de alcohol hasta las 6, 7 de la mañana del otro día. En el Estado de México se puede comprar en un hotel alcohol a cualquier hora porque así lo permitió un cambio en la regulación. Y otro tema de la disponibilidad tiene que ver también con los precios. Tenemos bebidas extraordinariamente baratas, inconcebiblemente baratas, diría yo, porque tenemos promociones de cervezas en muchos estados del país, por ejemplo, particularmente los costeros y el centro y el Bajío. El licor de caña hace muy barato la bebida alcohólica. Tienes inclusive en las tiendas, así al alcance de la mano de los chicos, botellas de alcohol con una graduación de 35 a 45 grados de alcohol en 11 pesos, 12 pesos, más baratas muchas veces que un litro de leche o al mismo precio que una botella de agua, ¿no? Esas condiciones de disponibilidad han sido un factor decisivo para que esto suceda. ¿Y quién está detrás de todo esto? La industria alcoholera. Y en eso también te quiero preguntar, ¿cuál ha sido el papel del Estado? Por ejemplo, también vemos estos festivales, los partidos de fútbol, estos eventos masivos que están muchas veces patrocinados por estas industrias. Ahí, ¿cómo está actuando la industria y qué papel está teniendo el Estado? Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Cómo actúa la industria? Hemos llegado a un punto que hemos corporativizado una gran cantidad de actividades sociales, pero una gran cantidad. Me podría detener en muchos otros ejemplos de determinantes comerciales, me voy a centrar solo en la industria alcoholera. Esta época del año en la Ciudad de México y en muchos estados del país es caracterizada por los festivales. Particularmente en nuestra ciudad viene mucha gente del interior del país a festivales como el IDC, el Vive Latino, hay inclusive festivales que tienen el nombre de la marca directa de la cerveza, ¿no? De 2X, de Tecate Pal Norte, Corona patrocina una gran cantidad de eventos. Entonces, lo que vivimos justamente es una normalización de esta corporativización que se ha hecho por parte de la industria, adueñándose de muchas actividades, inclusive
si somos francos y somos críticos, hasta de usos y costumbres del mexicano, ¿no? Por ejemplo, en el Día de Muertos, una cerveza saca las cervezas en cempasúchil en honor al Día de Muertos, tradición, y es decir, se apropia, hay una apropiación cultural de este tipo de circunstancias, y lo vemos. Acaba de pasar, tú ahorita que refieres de este tipo de festivales, hará mes y medio, 2 meses a lo sumo, un problema en Tepoztlán, Morelos, ¿no? En donde justamente el presidente municipal tuvo que avisar y pedir a la comunidad que no llegara ya al municipio porque había una sobrepoblación, pero el problema real era que en el centro de la ciudad había conflictos, había riñas, había golpes, había trifulcas originadas, y la mayor parte de las voces que se expresaron por la venta indiscriminada de puntos de alcohol en todo el tianguis comercial que allí está, ¿no? Porque ahora resulta que los pueblos mágicos, que los lugares a los que queremos ir de fin de semana o de vacaciones, por emblemáticos, por tradicionales, están llenos de puntos de bebidas alcohólicas en la vía pública, ¿no? Cuando es una falta administrativa, cuando no debiera, bueno, como es destino turístico, lo podemos normalizar, lo podemos tolerar, lo podemos permitir y hasta lo incentivamos, ¿no? Y hoy en día comenzaron las famosas micheladas, y hoy tienes los azulitos, y hoy tienes los cantaritos, y hoy tienes las jicaritas, y se ha normalizado de tal manera que vayas caminando en la vía pública del pueblo mágico consumiendo una bebida alcohólica que en muchos de los casos puede llegar a tener concentraciones alcohólicas muy altas, ¿no? Y aquí vale la pena explicarle a la audiencia que un hombre promedio tiene la capacidad de metabolizar a razón de 1 hora un trago estándar por medio. Ya explicamos lo que es el trago estándar. La mujer le toma un poco más de tiempo, porque hay muchas condiciones también físicas que intervienen en este proceso. Decimos un hombre promedio porque si es un hombre de estatura baja, le va a tomar también más tiempo. Si es un hombre muy delgado, también lo puede metabolizar muy rápido. Es decir, hay circunstancias que intervienen en este proceso. Entonces, cuando se da este fenómeno de que toleremos que en la vía pública se puedan consumir bebidas alcohólicas de grandes concentraciones o grandes volúmenes de alcohol, aunque sea cerveza con baja concentración alcohólica, pues tenemos un riesgo de personas en estado de ebriedad caminando en la vía pública, y una de las características de la embriaguez es que hay un menor control de los impulsos primarios, ¿no? Entonces, pues pueden darse situaciones justamente de trifulcas, de pleitos, de violencia que no debiera presentarse. Entonces, en este sentido, sí, hay un factor determinante por parte comercial de que la industria ha favorecido esto. ¿Y qué le corresponde al Estado, atendiendo tu pregunta? La regulación. Una regulación fuerte y estricta. Lamentablemente, por cómo está estructurado nuestro país, digo lamentablemente en el tema por la consecuencia, la competencia de regulación del control de bebidas alcohólicas queda muy pulverizado a nivel municipal. Es decir, el nivel federal tiene un margen de disposición porque eso se delega a los estados y los estados a los municipios. Un ejemplo muy claro es que las licencias comerciales para vender alcohol en un lugar la determina el municipio. Y tenemos un caso de que hay municipios en Chiapas donde una licencia comercial para un mismo producto te puede costar entre 10-15 mil pesos, y en estados como en Sonora donde te puede costar 200 mil pesos esa licencia comercial. Es decir, como no hay un estándar que homologue ese proceso de normalización o regulación, lo que vemos es esas grandes diferencias, ¿no? Y vamos a tener ciudades, por ejemplo, turísticas, el caso muy claro de Cancún, de Playa del Carmen, de Acapulco, donde hay condiciones también exprofesas para la comercialización de bebidas alcohólicas, donde se dispensan cierto tipo de situaciones. Esto de consumir alcohol en la vía pública, tú vas en la costera Miguel Alemán en Acapulco y te están ofreciendo alcohol en la propia costera, ¿no? Ese tipo de circunstancias, porque pareciera que por ser destino turístico podemos obviarlas, omitirlas. Me parece importante. Recién acaba de salir, creo, una persona del municipio de Mazatlán, creo que era representante de una cámara, donde decía: no queremos que Mazatlán se distinga como el destino de personas alcoholizadas, ¿no? Uh-huh. Y lamentaba mucho este hecho de que se promueva tanto el famoso todo incluido en los hoteles, porque lo que termina ocurriendo es que hay muchas personas que dicen que en lugar de salir y conocer la naturaleza del destino turístico, en realidad termina abusando del alcohol en el hotel sin salir y generando otro tipo de consecuencias, como muchas veces asociadas a la violencia. Entonces, ¿qué le corresponde al Estado? Regular
regular con mayor fuerza. La Organización Mundial de la Salud ya ha dado directrices de qué es lo que se tiene que hacer. En ese sentido, desde la Red de Acción sobre Alcohol, que es RASA, que tú me presentabas como vocero, lo que estamos haciendo es instar a las autoridades a fortalecer esas medidas. Estamos convencidos de que algo que sería muy conveniente para nuestro país es que hubiera una ley general de control de bebidas alcohólicas, así como la tenemos en tabaco, que hubiera una ley específica para el control de bebidas alcohólicas, algo que empiece a normal y a fortalecer cuestiones de disponibilidad, de horarios, de conducción de vehículos, temas de impuestos, temas de comerciales, publicidad, todo eso. Están ya las medidas, está la evidencia de lo que se tiene que hacer y empezar a tener. Si hemos normalizado el consumo, lo peor, querida Montserrat, es que hemos normalizado las consecuencias sociales asociadas al consumo. Hemos normalizado la violencia, hemos normalizado los accidentes automovilísticos asociados al consumo del alcohol, hemos normalizado inclusive la delincuencia asociada al consumo del alcohol, y como sociedad no podemos ser tan tolerantes, tan consecuentes con este tipo de circunstancias. La intención entonces es que se regule con una sola legislación a nivel federal. Lo ideal es una ley. Por lo pronto, y sabemos que esos son temas que tienen que ver en una coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo pronto es fortalecer medidas muy claras, ¿no? Este tema en los municipios, en las entidades federativas, de empezar a revisar de manera muy concienzuda los temas de comercialización en materia de licencias. Voy a poner un ejemplo muy claro. Sí. La mayor parte de las entidades federativas tienen leyes ya sea mercantiles, de prevención, de adicciones o inclusive educativas o laborales que establecen una distancia mínima entre un centro escolar y un punto de venta de alcohol. No hay un solo estado que respete esa disposición. Varían las distancias. Hay quien puede establecer 250 metros, hay quien establece 1 kilómetro. Varían las distancias. El tema es que no se respeta, porque muchas veces una escuela primaria tiene al lado una tienda que vende bebidas alcohólicas, por ejemplo, ¿no? Cerveza, que insisto, suele normalizarse. Hablando del tema de lo que tiene que hacer el gobierno, un tema fundamental es empezar a revisar realmente la regulación de la cerveza, porque la cerveza tiene un trato preferencial en nuestro país. Paga menos impuestos en materia de etiquetado, que es una nimiedad lo que tenemos, pero aún con toda esa nimiedad, la cerveza también se escurre por ahí para tener una regulación nimia, mínima. Un ejemplo es: todas las bebidas alcohólicas deben de tener 3 pictogramas pequeñitos, el signo de prohibición con el de conducción, el signo de 18 con el signo de prohibición y el de una mujer embarazada con el signo de prohibición. ¿Qué significa esto? Que no se debe consumir alcohol al conducir un vehículo, que no deben consumir alcohol menores de edad y que no debe consumirse alcohol cuando se está embarazada. La cerveza no lo tiene, porque para ese tipo de bebidas alcohólicas de baja graduación se ha dispuesto que solo tenga sin el signo de prohibición el más 18, ¿no? Es decir, solo a partir de 18 años. ¿Y dónde lo coloca la mayor parte de la industria cervecera? Pues en la corcholata, porque cuando lo destapes ya ni siquiera quede un residuo de la advertencia que está. Pagan menos impuestos por el tema que decíamos justamente de la graduación alcohólica, y además no tienen restricciones en cuanto a horarios en materia de publicidad, porque por la baja graduación ellos pueden publicitarse en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que vemos cuando las encuestas nos dicen qué consume la mayoría de los mexicanos? Pues cerveza. Entonces, hay un tema que revisar ahí profundo de regulación en ambos sectores, en el que produce bebidas destiladas, espirituosas, como el mismo que produce fermentadas como la cerveza. Se tiene que meter el Estado a una regulación fuerte, y los municipios pueden eventualmente, ahorita de manera emergente, empezar a ver eso. De hecho, recientemente, esta semana, hubo una conferencia de prensa donde organizaciones de la sociedad civil, a la cual pertenezco yo, el Poder del Consumidor, junto con otras, hicieron un plan para candidatos que están ahorita en la contienda electoral en materia de salud, de decir qué temas se deben de considerar, y dentro de ellos está poner una atención importante en este tema de determinantes comerciales, es decir, observar con cautela lo que la industria hace y cómo muchas veces bajo el esquema de la
empresa socialmente responsable, hacen lo que llamamos un blanqueamiento de su imagen, cuando sabemos que perjudican por muchas otras vías a la población en general, ¿no? Qué bueno que lo comentas, Arturo, para estar ahí al pendiente ahora de esas exigencias que se le hace a las y los candidatos, ¿no? Que está en esta época electoral. Te agradezco mucho, Arturo Sabines, coordinador de estrategia sobre el alcohol en el Poder del Consumidor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y esperemos que sea útil la información a la audiencia. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias. Ya escuchamos a Arturo Sabines. Todavía falta políticas públicas que tengan como finalidad, pues, apoyar a la reducción del consumo problemático del alcohol. Pero en lo que eso sucede, les compartimos aquí una serie de consejos que nos dejan desde el Poder del Consumidor. El primero de ellos es no inducir el consumo entre menores de edad, ni normalizar el consumo de bebidas en su entorno. El segundo consejo es divertirse y ponerse como propósito convivir en lugares donde no se consuma el alcohol. Recordar también que no es imprescindible consumir alcohol para pasar un buen rato. El tercero es un recordatorio a decirles que no se trata de estigmatizar a las personas que consumen alcohol, sino de visibilizar las prácticas comerciales abusivas que están poniendo en riesgo la salud de nosotras y nosotros como mexicanos. Es por esto que es necesario y se hace un llamado al diseño de políticas públicas que regulen el consumo del alcohol. Y estamos llegando al final de esta emisión de En Defensa del Consumidor. Cuéntenos por favor en los comentarios ustedes qué piensan de esto. ¿Se habían cuestionado el papel de la industria del alcohol para que como consumidores y consumidoras pues tengamos más deseos a lo mejor de consumirlo? Cuéntenos y ya lo saben, aquí el llamado es a tener políticas públicas que regulen a estas industrias y cómo se están promocionando y cómo están ofertando sus productos muy cerca también de centros escolares. Nos vemos la próxima semana aquí en Defensa del Consumidor, ya lo saben, por Estudio B.